Buenas noches. Nos encontramos hoy para trabajar este tema que están apreciando, que es estrategias para el manejo emocional docente-estudiante, ¿no? Es un tema relevante, ¿no? Porque no solamente como profesores en el aula transmitimos conocimientos, sino que también transmitimos emociones, reacciones, opiniones ante ciertos temas que pueden ser de clase, incluso del día a día, ¿no? Temas de actualidad nacional, por ejemplo, cómo vemos las cosas, cómo opinamos, y los alumnos van aprendiendo y van observando ese tipo de situaciones. Ahora les voy a pasar un video para comenzar. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible tener algún control de las emociones en las aulas de clases? Yo soy Rumujica y estás en Docente 2.0. Y hoy vamos a hablar un poco sobre las emociones en el aula de clase. Para comenzar, debemos señalar que una de las principales inquietudes de los docentes en las instituciones educativas ha sido y aún continúa haciéndolo es el control de las emociones en las aulas de clase. Son muchos los motivos, aunque algunos teóricos de la psicología apuntan como principal causa emocional de las aulas la existencia de un modelo organizacional muy rígido, poco flexible, descontextualizado de la realidad social y económica actual, y por el desfase profesional de los docentes. Esta situación promueve en los estudiantes el descontento, el aburrimiento, la desmotivación, lo que acaba traduciéndose en el rechazo a la realidad social y sus normas. Sin embargo, hay investigaciones que concluyen que la forma en que se interpretan las emociones puede cambiar la forma de cómo las vive. La forma en que se reacciona frente a una emoción en concreto condicionará cómo se actúa sobre ti. Debemos recordar que el exterior actúa como un espejo para nuestra mente. En él vemos reflejados las diferentes cualidades o aspectos de nuestro propio ser. Cuando observamos algo que no nos gusta de alguien, sentimos desagrado y rechazo. Sin duda, esto indica que de alguna manera ese aspecto que nos desagrada existe en nuestro interior. Es nuestro inconsciente, ayudado por la proyección psicológica, lo que nos hace pensar que el defecto solo existe ahí afuera, en esa otra persona. Pero antes de continuar, si no estás suscrito en nuestro canal, asegúrate de darle clic al botón de suscripción y activar la campana para que tengas notificaciones instantáneas de nuestros nuevos videos. Bien, la proyección psicológica es un mecanismo de defensa mental mediante el cual una persona atribuye a otros sentimientos, pensamientos o impulsos propios que niega o que le resulta inaceptable para sí mismo. Este mecanismo se pone en marcha en situaciones de conflictos emocionales o cuando nos sentimos amenazados interno o externamente. Lo importante es darse cuenta de aquello que proyectamos en los demás. Es verdaderamente algo que habla sobre nosotros mismos. Observar dice más sobre el observado que sobre lo que se observa. Darnos cuenta de esto, ponerlo en conciencia y a este mecanismo mental nos permite recuperar el control sobre lo que se está sucediendo para poder hacerlo cargo y trabajar de aquellos aspectos que nosotros, de los que no deseamos hacerlos responsables, aspectos que no admitimos como propios y que están jugando en nuestra cuenta. La teoría más reciente sustenta que existen cuatro tipos de emociones básicas en las aulas de clase, que han evolucionado hacia el resto de los sentimientos más complejos. Estas emociones son el enfado, el miedo, la alegría y la tristeza. Ahora que conoces las emociones que pueden inferir de manera negativa en las aulas de clase,
Llega el momento de listar las técnicas de control emocional que cambiaría la manera de gestionar los sentimientos. Veamos. La técnica uno, la respiración profunda. Esta técnica de control emocional es muy fácil de aplicar y además resulta muy útil para controlar las reacciones fundamentales antes, durante y después del enfrentamiento de las situaciones emocionalmente intensas. Consiste en la técnica de 4-4-8, es decir, inspira mientras cuentas mentalmente 4, mantén la respiración mientras cuentas mentalmente 4 y suelta el aire mientras cuentas mentalmente hasta 8. La técnica 2, la detención del pensamiento. Esta técnica puede utilizarse también antes, durante o después de la situación que causó el problema. Esta estrategia se centra en el control del pensamiento. Consiste en tratar de colocar la mente en blanco, cerrar los ojos y tratando de colocar la vista en la punta de la nariz. Técnica 3, relajación de muscular. Esta técnica también sirve para aplicar antes, durante y después de la situación. Consiste en sentarse en un lugar en una posición cómoda y tratar de relajarlo. La técnica 4, ensayo mental, consiste simplemente en imaginarse que estás en una situación y que lo estás haciendo bien, a la vez que te sientes totalmente relajado y seguro. La técnica 5 es la regulación del pensamiento. Cuando estamos ante un momento de malestar mental y no sabemos cómo gestionar nuestras emociones, muchas veces estos pensamientos incontrolados son negativos y no nos dejan buscar una solución a la situación estresante. El primer paso será detectar el torrente de pensamientos e ir identificando qué tipo de ideas acuden a nuestra cabeza. Luego podemos apuntarlas en una libreta para luego trabajar esas emociones. La técnica 6, el racionamiento lógico, consiste en analizar uno a uno los pensamientos que nos producen malestar emocional y razonarlos de manera lógica. Por ejemplo, un pensamiento: soy un inútil y no sirvo para nada. ¿Cuál es la emoción? Tristeza y llanto. El racionamiento lógico: ¿hasta qué punto es cierto esa afirmación? ¿De qué sirve pensar de eso en mí? ¿Qué puedo hacer para cambiar ese pensamiento? Técnica 7, la distracción. Esta técnica se recomienda hacer en el momento de emergencia, cuando no se puede controlar los sentimientos de otra forma. Cuando nos sentimos desbordados por todas nuestras emociones, podemos intentar distraernos con algún estímulo que nos refuerce, como una canción, un libro, una película o un juego. La técnica 8 de autorregulación es una técnica que requiere algo de práctica. Sin embargo, es muy eficaz. Por ejemplo, sitúa a los estudiantes en pareja. Luego le repartirás una ficha en la que aparece una imagen con 12 caras, cada una de las cuales expresa una emoción diferente. Además, en la parte inferior aparecerá un cuadro en el que aparecen las 12 emociones. En función de los gestos que esté relacionado cada una de las caras, los educandos deberán determinar qué emoción le corresponde a cada una de las caras. La técnica 9, educación emocional, que consiste en aprender a detectar los sentimientos y valorarlos sin juzgarlos negativamente. Todas nuestras emociones son necesarias en algún nivel y nos ayudan a adaptarnos en el mundo que nos rodea. Técnica, el mindful o meditación. Esta terapia es altamente eficaz para relajar los niveles de ansiedad en el momento de crisis emocional. Se trata de parar nuestro torrente de pensamiento y centrar la mente en el aquí y el ahora, en nuestras sensaciones presentes y no en lo que nos rodea con ese preciso instante. En síntesis, ser conscientes de aquello que proyectamos en los demás nos permite descubrir cómo somos realmente. El permitirnos tener consciente de este mecanismo mental nos facilita recuperar el control sobre lo que está sucediendo en nuestro interior para poder hacernos cargo y trabajar
aquellos aspectos que nosotros que no deseamos mantener o querer transformar a positivo. Es imprescindible recordar que todo lo que lleva a través de nuestros sentimientos damos por cierto sin reconocer muchas veces la parte de interpretación o de subjetividad que hay en él. Vivimos de acuerdo con la forma de percibir la realidad, creando distorsiones negativas y que nos generan malestar a la hora de relacionarnos con las personas de nuestro entorno, incluso con nosotros mismos. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño. Si deseas vivir nuevas experiencias de conocimiento, te esperamos en nuestra aula virtual Docente 2.0. Bien, como hemos visto en el video, estrategias para el control de emociones existen, es cuestión de aprenderlas y es cuestión de practicarlas. Es como un deporte. A medida que uno va practicando las estrategias, le va saliendo mejor. Es como, por los chicos diría, es como un videojuego, ¿no? A medida que uno practica estas estrategias, lo hace con más facilidad, lo puede hacer en cualquier momento, lo puede hacer en cualquier lugar, por ejemplo. Y la relajación vendría con más rapidez incluso. Manejo emociones. En los últimos años, la ciencia ha constatado la gran importancia del manejo adecuado de emociones. Hay estudios que demuestran cómo más importante incluso para el éxito es el manejo emocional, la inteligencia emocional, que la misma inteligencia y conocida como el CI, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden ser muy inteligentes, tener muchos conocimientos, pero a la hora de trabajar los despiden. No duran las personas en el trabajo, no saben trabajar en equipo, se descontrolan, pierden papeles, ¿no? Entonces, esto se ha demostrado y mucha gente no lo cree. Y es interesante, sería interesante que los papás lo sepan, porque muchos creen que el éxito está más que todo en los conocimientos, las buenas notas, pero hay estudios, como les he comentado, que demuestran que no basta tener conocimientos en la cabeza. Si luego uno no sabe trabajar en equipo, no se adapta, no es positivo, no es optimista, no tiene control de manejo sobre emociones, no sabe liderar, no es asertivo, no sabe comunicarse, todo lo que llaman inteligencia emocional, habilidades blandas, por ejemplo, o habilidades socioemocionales. Entonces, es importante también difundir esta parte. Entonces, en los últimos años, la ciencia ha constatado la gran importancia del manejo adecuado de emociones. Muchas veces estos casos de agresión de pareja, ¿no? Y los feminicidios, es porque no saben manejar la frustración ante una ruptura y o decepción amorosa. Entonces, mientras no se aterricen en los problemas reales, y sigan planteando problemas que parecen más de corte de moda, ideológicos y o políticos, como el machismo, no resuelven, porque justamente es gente que no controla emociones. Hay chicos que no controlan emociones por muchos motivos. Patean la mochila, golpean las carpetas y a veces no se dan cuenta que lo hacen con fuerza y termina incluso golpeando a un compañero que está al costado. Y lo que estamos observando ahí es un problema de control de emociones. Entonces, la relevancia que esto tiene en el ámbito escolar, especialmente para los estudiantes más pequeños, porque ellos están aprendiendo justamente a controlar. Un niño cuando nace,
no sabe controlar emociones. Uno le quita algo a a un pequeñito y él tira el manazo, él arrancha, por ejemplo, ¿no? Y porque no controla, o sea, es decir, tendrá que aprender a controlar, ¿cómo se llama? Las emociones en función de lo que se le vaya viendo, vaya viviendo, qué ejemplos tiene, por ejemplo. Y esto en el ambiente escolar es muy importante porque durante el día pasa muchas horas en el colegio y ve cómo reaccionan sus compañeros y ve cómo reaccionan, por ejemplo, los adultos. Esta habilidad se le conoce como inteligencia emocional y se refiere a la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones a la vez de que se entiende la de los demás. Eso tiene que ver mucho con la empatía, por ejemplo. Al ser las emociones una respuesta innata, porque el ser humano normal, evidentemente, hablamos de lo normal, se va a emocionar, va a reaccionar, por ejemplo. Es necesario comenzar a trabajar una adecuada educación emocional desde los primeros años de vida. Y a veces no se hace porque es que es chiquito, es que pobrecito, es que llora con sentimiento o se minimiza muchas veces estas reacciones. ¿No? Y eso es cosas que a futuro pueden traer una consecuencia negativa, porque muchas veces cuando lo quieren controlar, cuando le quieren poner límites, no se puede, es más resistente, es adolescente, ya está habituado a cierto tipo de reacciones y puede costar más, incluso si lo quieren calmar en la adolescencia, ya tiene capacidad de rebeldía. Hoy está habituado a ese tipo de reacciones y cuesta mucho eh, regresarlo atrás. Y hay chicos que pueden ser más temperamentales que otros. Hay otros que son más tranquilos, más calmados. Con ello el trabajo es mucho más fácil. De por sí, alguien de temperamento flemático, alguien que emocionalmente sea estable, alguien que maneje mucho la tolerancia a la frustración, será más controlado. Alguien caprichoso, alguien engreído, que está acostumbrado a obtener lo que quiere, que no sabe postergar gratificaciones, le va a costar más. Por eso es que se puede frustrar más cuando no obtiene lo que quiere. Y evidentemente su reacción emocional será más intensa. Por eso es importante, como acá estamos leyendo, educar en esto, porque no es que naturalmente va a surgir o como a veces se escucha, ya eres grande, ya tendrías que darte cuenta, ya contrólate. No es así, porque es algo que se aprende. Claro, a partir de cierta edad uno puede como que autoaprender, autocontrolarse, uno puede como que ver videos, irse a sus talleres emocionales, o sea, es decir, ya por su cuenta, como ya tiene cierta edad, ya puede gestionarse el solo. Pero en un niño no va a pasar esto, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es un aprendizaje, que no hay que confundirlo con estar reprimiendo la emoción, porque de repente le han dicho por qué lloras, los hombres no lloran, o por qué lloras, ¿acaso te he pegado para que llores? Ante este aprendizaje puede aprender a reprimir la emoción, que no es lo mismo a no sentir. Lo va a sentir, pero no lo va a exteriorizar. Y eso es diferente. Podría esto incluso en el tiempo generar problemas emocionales, trastornos de ansiedad, depresiones. Esta emoción acumulada puede incluso terminar en enfermedades somáticas, que le salió la psoriasis, que le salió una enfermedad tanto inmune, que la gastritis, que se le cae el pelo, que la mancha, que la alergia y una serie de problemas, que la contractura muscular, que los estreñimientos, que los problemas con el apetito y o sueño, que el cuerpo va a empezar a reaccionar. Y en el tiempo, ya a cierta edad adulta, si una persona no controla emociones, reniega mucho, puede ser un muy buen candidato para problemas de presión arterial. Por eso habrán escuchado a gente que tiene problemas de presión arterial, no tenga emociones intensas. Y mucha gente renegona va camino a la presión arterial.
Por eso la importancia de este control, que no significa, evidentemente, no sentir nada, ser una piedra y no reaccionar ante nada. El camino no va por allí. Es verdad que los estilos de crianza van a influenciar y también los adultos alrededor, porque si tengo adultos que reaccionan de una manera por condicionamiento vicario, yo puedo aprender a manejarme de esa manera, pero si reaccionan de una manera más intensa, yo puedo aprender igual por condicionamiento vicario a reaccionar de la misma manera. La educación emocional se refiere a un proceso continuo y permanente. Un niño pequeño habrá algunas cosas que lo emocionen, que le puedan hacer perder papeles. Un adolescente tendrá más temas que le hagan perder papeles porque hay más temas que le interesan. A un niño pequeño no le va a interesar mucho las fiestas, los quinceañeros posiblemente, la enamorada. Ese tipo de cosas no le va a interesar y por lo tanto no le va a afectar. El niño pequeño tiene intereses un poquito, se entiende, más restringidos. De repente el niño pequeño sí le interesa pasar mucho tiempo con los papás. Al adolescente le puede interesar más pasar tiempo con los amigos y pasar más tiempo fuera. Entonces, también van a ir cambiando los intereses. Un adulto podrá tener otro tipo también de intereses, otras situaciones que lo estresen. De repente a un niño el dinero no le estresa, el dinero no le emociona, no le va a generar nada a nivel de reacción emocional intensa, el dinero, porque a veces ni conocen el valor del dinero. Un adolescente puede ser, si es un dinero que necesita para permiso para comprarse sus cosas. Eso sí puede ser. Por eso también hay que tomar en cuenta que lo que emociona en un momento no emociona en otro momento, pero si yo no controlo emociones como niño en mis 3, 4, 5 temas, evidentemente en la adolescencia no controlaré emociones en los temas que me toque vivir en ese momento. La educación emocional se refiere a un proceso continuo, continuo. Es verdad también que podemos tener, incluso nosotros como adultos, más facilidad para controlarnos en una situación que en otra. Es verdad. Habrá situaciones que nos generen una reacción más intensa, lo cual no significa que estamos mal. Evidentemente tendremos, por ejemplo, una reacción más intensa en un terremoto que en un temblor. Y eso se entiende porque el estímulo es real. Estamos reaccionando ante una situación real. Pero, por ejemplo, en un terremoto, ¿qué se busca? Que no se tenga una reacción emocional que luego nos complique la vida, que luego nos bloquee, que luego salgamos corriendo por las escaleras, exponiéndonos a un accidente. Sí, puedes sentir, pero tienes que controlarte de cierta manera para bajar, salir de la manera más adecuada. Incluso a veces lo sabemos. Podemos estar solos en el momento, hay el temblor fuerte y salimos corriendo y gritando. Pero de repente ustedes, me imagino que son profesoras, al momento de un temblor no pueden, saben que no pueden salir corriendo y gritando del aula, porque son el modelo, son el ejemplo de calma y tranquilidad, y tendrán que controlarse en ese momento y organizar a sus estudiantes. A ver, chicos, tranquilo, detengan, párense, salgan con calma y ustedes mismos van a tener que controlarse para que también que ellos vean esta seguridad en nosotros y les transmitamos también cierta calma. Entonces, hay situaciones donde uno tiene que, o es más fácil incluso por la función docente, o incluso de mamá, que uno está sola y va y grita ante un temblor, pero cuando hay hijos, hijo, cálmate, tranquilo, porque dice, doctor, no puedo perder la compostura porque mi hijo me ve y se va a asustar más. O sea, sí lo sabemos. Miren cómo a veces, consciente e inconscientemente, la persona evalúa, ¿no? Cómo reaccionar, dónde reaccionar, y puede decir la persona, o sea, sí hay momentos que puedo controlar. Yo que pensaba que no. Claro, las motivaciones son diferentes. En el caso de tener delante un niño o alumnos, uno no quiere, entre comillas, dañar, asustar más al menor, al hijo.
Y eso genera que uno mismo se regule y se controle. Puede pasar esto. Para algunos con más facilidad, para otros con menos facilidad. Porque en el mundo hay mucho gris, mucho gris. Entonces, es un proceso continuo y permanente que busca desarrollar competencias emocionales en niños, brindándoles así las herramientas necesarias. No basta con decir contrólate, no basta con decir lo que tiene que hacer. Tenemos que decirles cómo se hace, cómo se aplica. Eso tiene que estar claro, porque a veces es que doctor, ya le dije, pero ¿cómo se hace en este tema? Brindándole así las herramientas necesarias para vivir en bienestar emocional, en equilibrio intelectual. ¿A qué se refiere? Yo no sé si han visto chicos que dan el examen, se olvidan las cosas, las respuestas, y una vez que pasa el examen, o sea, la situación de peligro, las respuestas empiezan a acordarse. Ay, profesor, el examen estaba fácil, dice, pero me acuerdo las respuestas después de el examen. Claro, porque ya pasó la situación de evaluación, ya pasó el peligro. Por lo tanto, ya te calmas, ya te controlas. Y por eso pasa esto. Y por lo tanto, los recuerdos vienen. El objetivo principal es que persigue la educación emocional es el de reducir la vulnerabilidad de una persona a determinadas disfunciones como la impulsividad y la agresividad. Es decir, se busca prevenir que el chico tenga herramientas antes de que enfrente una situación que le pueda afectar. No solamente es un intervenir después de, sino que justamente maneje emociones, tenga estrategias de manejo emocional para que cuando suceda una situación no lo desborde, se controle. Y muchas mamás lo hacen bien. Mamá, que por aquí, respira, cálmate, mira, conmigo respira, y le van enseñando cómo hacer, cómo manejar emociones. Por ejemplo, ¿qué cosa no se recomienda con un niño pequeño? Mira, hijo, ¿sabes qué funciona? Para que te desahogues, anda y ve y golpea el peluche o golpea la cama. Porque puede aprender que uno se calma o se desahoga golpeando. Y puede pasar de la cama, de la almohada, del peluche a personas. Entonces, no se recomienda en niños pequeños. En adultos, bueno, uno va y hace su gimnasio y por ahí la hace, ¿no? Pero en niños pequeños son estrategias que no se suelen utilizar. Este tipo de intervenciones en el ámbito escolar han probado ser efectivas para disminuir la violencia y prevenir la interiorización de la misma. Entonces, porque el chico puede querer reaccionar, porque no le enseñan, porque es impulsivo, de forma violenta, pero como ya aprendió y ya le dieron recursos de qué hacer en ese momento, entonces el chico aprende a manejarse, aprende a controlarse, por ejemplo, porque a veces no saben qué hacer. Claro, hay que entender mucho lo que pasa con los chicos. Hay chicos que dicen, ¿no? Pero ¿para qué le digo a la profesora si no le pega y no le castiga? Oye, pero ¿cuál es tu objetivo? Cuando tú te quejas de algo, por ejemplo. Hay chiquitos que piensan que la profesora lo que tiene que hacer es ir y pegar. ¿Eh? Hay chicos que les puede costar mucho el control, ¿por qué? Porque los papás le dicen, ve y pega, ve y hazlo. Entonces les puede costar mucho más el control, porque los papás no favorecen que se controle. Entonces, si se controlan, se calman, saben a quién acudir, quién los escucha, cómo proceder, la violencia disminuye y no se interioriza la violencia como una forma, como un mecanismo de resolución de conflictos, porque es verdad que esto puede ir en una escalada, en una escalada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Al poner atención puntual en las emociones,
los niños son capaces de desarrollar la capacidad de responder ante la frustración cuando algo no sale como quieren. Formas de responder a la frustración hay muchas formas de responder a la frustración. Una es la agresividad, otras son los miedos o los nervios, otra es no hacer nada, por ejemplo. Otros, en cambio, se empeñan en hacerlo mejor para que la próxima vez no se equivoquen. Entonces, hay muchas formas de manejar la frustración, algunas más adecuadas, otras menos adecuadas. Algunos manejan la frustración buscando culpables. O sea, hay muchas formas de manejar la frustración de manera inadecuada y por lo tanto canaliza sus sentimientos en maneras saludables. No dice no siente, no dice eso, que no debe sentir nada o que no tiene que frustrarse, porque en la vida uno se frustra hasta siendo abuelito. ¿Qué deben saber los alumnos para que justamente ellos aprendan, interioricen, ¿no? Lo que es el control emocional? Para que los pequeños puedan aprender de manera óptima a manejar sus emociones, el docente desempeña un papel fundamental, porque saben ustedes que como docentes también son modelos de cómo están, cómo reaccionan. El ambiente dentro del aula debe ser de confianza. El chico se siente seguro, así no está inseguro, nervioso, pensando que algo va a pasar. Posiblemente no piense que lo van a matar, evidentemente, pero puede pensar que se van a burlar, que se van a reír, que se va a generar rumores, por ejemplo, chismes, que no sabe, que mira cómo no sabe. Entonces, el chico tiene que tener el ambiente de confianza. Es como cuando ustedes, profesoras, van al médico. O sea, tiene que haber un ambiente terapéutico que les dé confianza. No tienen que ver agua en el piso como que una cañería está rota, que está saliendo chispas de un enchufe, que los focos están quemados, que hay basura por ahí, porque serían situaciones ambientales que a ustedes no les generan confianza. Ver al médico sucio, con equipos viejos oxidados, entonces esa situación un poquito exagerada no les daría confianza, que estén en un lugar que les garantice una buena atención en su salud. No les da confianza. Incluso hasta puede jugar la edad del médico. De repente al médico lo ven muy jovencito, dicen, uy, ese no me da confianza, no tiene experiencia. Y de repente al viejo le dan, al médico, disculpe, lo ven muy viejito, dicen, tampoco, pues está viejito y no sé qué cosa, ya ni escucha bien. Y entonces, miren cómo hay situaciones con respecto a la persona, con respecto al ambiente, que pueden, cómo no, generar confianza. Que ustedes vean que cuando están frente a un médico, sabe lo que tiene que hacer. Sabe preguntar, sobre qué preguntar, no se va sobre las ramas, lo que dice lo dice con seguridad y certeza, hace preguntas adecuadas, sabe evaluar correctamente. Eso da confianza de que él sabe lo que dice, sabe lo que hace. Entonces, digo a veces los ejemplos tontos son los que mejor se entienden. Es como que una mujer vaya embarazada al ginecólogo y el ginecólogo le manda a hacer una radiografía. Y dice, este no sabe lo que me está mandando. ¿Cómo me mandas una radiografía si justamente están prohibidas las radiografías para embarazadas? Entonces, no le da confianza. Miren cómo la persona, la actitud de la persona, cómo transmite lo que dice y el ambiente generan confianza, donde se favorezca el intercambio de ideas y opiniones. Uno es escuchado, no necesariamente intercambio de ideas y opiniones a nivel de aula cuando se habla en grupo de un tema, sino también cuando hablamos de manera personal con el estudiante. Además del entorno físico, el maestro frente al grupo debe convertirse en ejemplo al ejercitar la inteligencia emocional en su persona antes de transmitirla y enseñarla a los alumnos. Porque después vemos, o sea, y eso es un poco la incoherencia que a veces sucede, que hay docentes que no manejan emociones, son tercos, cerrados, incluso amenazan. Quéjate con quien quieras, yo igual te jalo. Y pasa tanto en la universidad como pasa también en los colegios, ¿no? Claro, en los colegios uno puede decir, oye, pero
La profesora ha estudiado educación, ha llevado didáctica, cursos de cómo tienen que dar una adecuada clase controlando emociones. De repente en la universidad es más complicado. ¿Por qué? Porque en las universidades contratan profesionales de todas las profesiones y no todos han llevado didáctica, no todos han llevado control emocional. De repente es un ingeniero o es un contador, por ejemplo, que estos temas no los ha visto en la universidad, que puede ser que por su forma de ser sea controlado, pero a veces no. Yo por trabajo, yo me muevo mucho en el mundo universitario, ¿no? Yo laboro ahorita en dos universidades. Hay muchas quejas en facultades de ingeniería de docentes que vienen de una determinada universidad. Dice, uy, cuando el docente, normalmente, generalmente, cuando el docente es de esta universidad X, uff, pierde papeles, se altera mucho, maltrata a los estudiantes, dice, a mí me han maltratado y creen que esa es la forma de enseñar, de formar a los futuros ingenieros de tenerlos así. Y entonces hay chicos que a veces no soportan porque no están acostumbrados a ese trato. Y cuando se habla con los docentes, creen que es el camino. Pero cuando el docente, y puede ser buen docente, ¿ah? Pero cuando el docente viene de otra universidad, tiene otro estilo. Porque miren cómo uno también copia, en el caso de profesionales, el estilo de sus docentes universitarios. Por eso es que hay chicos que copian el estilo de, del docente de colegio. Les cuento una anécdota. Yo un tiempo daba muchas charlas en colegios del Cono Norte. El colegio del Cono Norte. Había una empresa que me amaba dar escuelas para padres en colegios del Lima Norte. Y luego empiezan a llamarlo en más colegios y yo les recomiendo un par de exalumnos míos de la universidad para que trabajen. Y en un par de colegios, porque luego me cuentan la anécdota a mí, el dueño de esta empresa, me dicen eh, que se habían dado cuenta, la psicóloga del colegio se había dado cuenta que eran alumnos, habían sido alumnos míos. Esta psicóloga ya me había escuchado en charlas. Primer paso, ella me había escuchado en charlas. Luego viene otro psicólogo, claro, más joven, que han sido alumnos míos. Y la psicóloga les comentaba, ¿no? Este chico ha sido alumno del profesor Rafael. Sí, ¿cómo sabe? Se nota, copia su estilo. Entonces, miren la influencia que podemos tener. Cuando un chico va a jugar a una clase, ¿no? El niño pequeñito que va a jugar, por ejemplo, al profesor y a los alumnos, muchas veces que escuchamos en el niño pequeñito, que va a repetir las cosas que la profesora dice. No has hecho la tarea, te paras allí, tú, papeleta, tú, tu cuaderno. Y a veces, oye, ¿y esta de dónde sacó esa forma? Y de repente la niña no es así, es que así es su profesora. Y limita. Cuando muchos se exponen, por ejemplo, o cuando van a dar clases, ¿de dónde sacamos los recursos para dar clases? Y muchas veces del docente, de un docente que nos impactó en positivo. Y por eso muchas veces hay gente que empieza a enseñar copiando a un docente, que no está mal. Lo ideal sería que coja su estilo, su propio estilo, donde luego se va a sentir más cómodo. Entonces, el ambiente dentro del aula debe ser de confianza, donde se favorezca el intercambio de ideas y opiniones. Además del entorno físico, el maestro frente al grupo debe convertirse en ejemplo al ejercitar la inteligencia emocional en su persona antes de transmitirla y enseñarla a sus alumnos, por lo menos en clase. Pero atentas, los alumnos también nos observan en el recreo. O sea, hay docentes, muchos que lo saben. Hay docentes que se comportan de manera muy adecuada en el aula, pero cuando hay break o recreo, o en la entrada o en la salida, cambian un poquito su actitud y los alumnos ven. Oye, escuché al profesor a decir esto, en el kiosco hablaba así, decía esto, y los chicos medio que se sorprenden, ¿no? Entonces es como que uno está, entre comillas, medio obligado a mantener ciertas formas en todo momento. Porque si son formas adecuadas, no importa, pero si hay una conducta de grosería, de jerga, de hablar de alumnas de secundaria. Oye, ¿has visto esa alumna ya está grande, que no sé qué cosa? O sea, hay chicos que escuchan. Dice, oye, este profesor es un mañoso.
Y a veces los docentes descuidan ese aspecto. En cambio, en aula pueden ser muy correctos, por eso hay que tener mucho cuidado también fuera del aula, la imagen que uno proyecta. En primer lugar, se debe permitir que los niños expresen sus opiniones y sentimientos en el aula de manera adecuada, respetando los turnos, especialmente las negativas, para conocer, para corregir, para integrar, para ayudar, las cuales podrían ser las más difíciles de comunicar porque puede haber temor a la reacción. Procurar motivar a los estudiantes. Al educar en el manejo de emociones, se debe tener la habilidad de despertar en los niños la curiosidad y el optimismo por medio de un reconocimiento oportuno de sus aciertos. No solamente fijarnos en el error, sino también en el acierto, porque esto los empieza a motivar en positivo. No solo que actúen para evitar lo que pueden perder, puntos, recreos, sino también para que ganen halagos y que hagan cosas positivas, porque van a ser halagados, reforzados, premiados. Y se empieza a hacer esta especie de contracondicionamiento, de justamente reforzar las conductas que yo quiero que se mantengan o que yo quiero que tengan. No solamente es un tema de sancionar lo negativo, sino también, oye, pero ¿qué conducta quiero que tenga? ¿Qué conducta quiero que aparezca? Porque no la tiene. Por eso también hay que mirar en positivo y que ellos tengan este tipo de visión. Tal como se reconocen los logros de los estudiantes, también se debe ser firme a señalar lo que han hecho mal. Entonces, vamos a tener un clima de confianza, ya arreglé mi ambiente, que el alumno se sienta bien, que se siente emocionalmente bien, por ejemplo, porque se refuerzan los aciertos, el manejo de la agresividad, cómo canalizarla. Pero también hay que señalar lo que está mal para la corrección, para que sea mejor. Además, no se debe dejar pasar la oportunidad de enseñar la empatía. Ay, pero profesora, es que a él no le gusta jugar conmigo, es que a él no le gusta jugar fútbol. No a todos les gusta jugar partido. Y que empiece a mirar también cómo miran los demás. Que no se cierre, porque los niños pequeños son muy egoístas, es parte de su naturaleza, muy egoístas, solamente en él, creyendo que la única forma de ver el mundo es lo que él piensa. El maestro debe motivar a los alumnos a resolver adecuadamente los problemas que pudieran surgir en el aula, a resolver, no solamente a quejarse, a resolver de manera adecuada. Claro, acá el estilo del docente puede influenciar, puede. De repente un chico le dice, profesor, tengo este problema. Y si el docente es diplomático, le puede decir, oye, conversa. Si el docente es más timidón, más sumiso, mira, no hagas problema, mejor cállate, porque obviamente su forma de ser le puede ganar. En vez de resolver el problema, su forma de ser salió. Si la docente es más agresiva, posiblemente dice, ve y pégale. ¿Y por qué no te defiendes? Porque yo he escuchado esto. Profesora, me molesta, pégale. Eso hay que verlo con pinzas, porque parece que la profesora puede parecer que está favoreciendo la violencia. No, aquí ya me cansé de que se pare quejando, pero es que se para quejando porque no se resuelve el tema. Se para quejando porque el problema se sigue manteniendo. No se ha hecho posiblemente algo efectivo, por no decir nada, algo efectivo. Entonces, lo que le está diciendo es resuélvelo tú. Y hay que ver si esto es correcto, no es correcto, es adecuado, no es adecuado. Puede ser algo muy opinable. ¿No? Desde la gente agresiva, ¿qué puede decir? Que es correcto. Que la gente, ¿por qué? Porque su forma de ser la proyectan, porque ellos son así. Ellos son confrontadores. Ellos son de defenderse, de pegar, de agredir. Entonces, ellos la agresión, la violencia, la pueden ver correcta si la justifican. La pueden ver correcta. Miren cómo incluso hasta en esto el control emocional juega. Que de repente si mi hijo es agresivo porque se defiende, ese es un aspecto emocional que tal vez no lo quiera controlar, porque lo voy a ver normal y bueno. Y al hijo se le puede ir la mano. Eso también son cosas que hay que tomar en cuenta. Además, no se debe dejar pasar la oportunidad de enseñar la empatía.
El maestro debe motivar a los alumnos a resolver adecuadamente los problemas, pero para eso tiene que ubicar el problema a resolver, que es lo que quiere resolver. Siguiendo con las relaciones interpersonales, un docente debe siempre procurar promover el diálogo y las discusiones respetuosas en el salón de clases. Por ejemplo, no se ponen calificativos, no se habla de la otra persona, atentos, no se habla de la otra persona, se habla de lo que hizo, de lo que dijo, no de él. Es que él dijo que esto era así, no se habla de él. Es decir, lo que pasa es que él es tonto, lo que pasa es que él es impulsivo. No, es que ya estás insultando. Es hablar de lo que dijo o contar lo que dijo y hablar de lo que pasó. Porque si no, la gente, ¿qué nos va a decir? Su interpretación, el cómo lo percibió. Una charla oportuna puede reducir brechas y promover a los niños de un nuevo punto de vista para analizar las situaciones. Es verdad que hay que saber manejar este tema, que hay situaciones que no se le puede contar a un alumno. Oye, mira, lo que pasa es que él tiene a su mamá enferma. De repente es un tema muy privado, es un tema muy reservado. No, mira, lo que pasa, ten paciencia porque tu compañera está en tratamiento psiquiátrico. De repente es un tema muy reservado y no es para exponerlo, por ejemplo. No es para exponerlo. Y eso hay que saber tener el tino y la prudencia. A veces queremos que el alumno sepa, digamos, la verdad para que entienda, pero es un tema privado que hay que manejar de otra manera porque puede ser que empiece a difundir. Oye, dice que está en tratamiento psiquiátrico, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá, y luego la chica se entera y planta la queja. Será un tema privado. Y de repente la mamá se incomoda porque no quiere que todo el mundo sepa eso, porque tiene miedo que su hija la discriminen, ya no la llamen, la vean como la loca, y puede ser que tenga razón. Quizá al inicio el maestro deba ser mediador, a veces tendrán que ser mediadores, pero a medida que los niños aprenden esto, será más sencillo recordarles lo que tienen que hacer. A veces el maestro será mediador, como pasa con los adultos, ¿no? Cuando hay una separación y van a conciliación, ya los esposos no se ponen de acuerdo y se llama un tercero. De repente los niños no se ponen de acuerdo sobre una actividad, un juguete, o los adolescentes sobre un tema y entra el docente como mediador. Entonces, escucha ambas partes, da una solución, da una alternativa, da una orientación. Pero a veces el docente ya no solamente va a ser mediador, va a ser árbitro. O sea, va a tener que sancionar, poner tarjeta, decir no es así, que no sé qué cosa, y tendrá que actuar porque la situación lo amerita de otra forma. A la vez que promueve las charlas y el diálogo, el maestro debe hablar también con sus estudiantes. Sí, ya sé que a veces el tiempo no da, pero tiene que ver la forma. Comentar con ellos distintos temas de interés, como en la hora de tutoría, se puede aprovechar para esto, para ellos les ayudará a comprender mejor su realidad y desarrollar un juicio crítico. Oye, ¿por qué esto es bueno, por qué esto es malo? No solamente si me gusta o no me gusta, cómo te sientes. Dar el juicio, por qué esto es bueno, por qué esto es malo, por ejemplo. Cada vez cada vez hay más chicos que cambian su actitud o no tienen una actitud negativa a cierto tipo de sustancias. No la tienen. Todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? La marihuana no es adictiva, que por aquí. Hay un problema de juicio. Al final, la marihuana sí hace daño. Hay un problema de información o malinformación. Entonces tienen que desarrollar un juicio. Y a veces el juicio está equivocado. Como el caso de un chico que besa a las chicas a la fuerza y las metía al baño a la fuerza. Y como él lo había hecho con todas las alumnas del salón, lo normalizaron. No, es que él es así. Hasta que chocó con chicas de otro salón y dijeron, ¿y este qué le pasa? Pero el salón, y eso pues hasta complicidad. Nadie denunciaba, nadie se quejaba. O sea, hay un problema de juicio. Oye, si esto está mal, ¿por qué se quedan callados? Y las chicas, y no chiquitas, grandecitas. Es que será normal en él, pues. Oye, pero esto ya es acoso y hostigamiento sexual. El maestro debe siempre ofrecer retroalimentación a sus alumnos y tratar especialmente de resaltar los aspectos positivos por encima de los negativos. También protegemos la autoestima.
Si no, pareciera que el colegio es el lugar donde te señalan y te tachan, haciendo notar los progresos y los objetivos conseguidos con mayor relevancia que las insuficiencias. Yo sé que a veces cuesta mucho, y es real, cuando delante tengo un hiperactivo con déficit de atención, tengo un autista, tengo un Asperger, o sea, por dónde le veo el positivo? Si de repente el sistema me obliga a calificarlo de cierta manera y el chico no llega. Y a veces tienen que ser las profesoras muy creativas de cómo le evalúan para ver si avanza o no avanza, ¿no? Y de repente el avance que yo espero de él, evidentemente, no es el avance que yo espero de los demás. Estos chicos tienen una condición. De suma importancia es que un maestro sepa captar los distintos mensajes que le transmiten sus alumnos, el lenguaje no verbal. Además, debe ser capaz de responder a las necesidades de ellos de manera que pueda integrar a todos ellos en el proceso de aprendizaje. De repente no entienden un curso o el cómo explica, o hay un docente que es hostil y que cree en los chicos que no se deben quejar porque tienen miedo a las consecuencias, que los van a jalar y que no sé qué cosa. Y hay docentes que manipulan también, que a mí no me van a sacar, yo tengo años aquí, el director es mi amigo y a veces el director ni enterado, ¿no? Y los chicos se asustan y ya ven las formas y los tienen al miedo a los chicos. Es un salón que luego vamos a ver con muchos temas de ansiedad, de inquietud, intranquilidad, problemas de conducta y esta tensión emocional puede luego desencadenar en violencia porque están tensos y luego explotan y luego se agreden y pasan varias cosas, ¿no? Manejo emocional en docentes. A ver, acá vamos a ver otro video. Sobre las emociones o debemos resignarnos a que dominen nuestros actos. Esto es Psicología en 5 minutos. Seguramente, alguna vez has llegado a pensar que hay emociones positivas y emociones negativas. Por ejemplo, cuando se trata de felicidad y alegría, creemos que es algo positivo por las experiencias agradables. O por el contrario, la tristeza y el enojo son negativos porque producen una experiencia emocional desagradable o porque ocasiona reacciones violentas y pensamos que eso no es bueno. Existen 4 tipos de emociones básicas que han evolucionado hacia sentimientos más complejos. Estas emociones son miedo, ira, alegría y tristeza, y se pueden presentar e identificar en todos los individuos del mundo, incluso de las más diversas culturas, por lo que no podemos evitar sentirlas, ya que las emociones están ahí porque tienen una función de supervivencia y nos impulsan a actuar. Si se eliminan las emociones negativas, también se estarían eliminando poderosos motivos de la conducta, como la huida o agresión frente a una amenaza. Entonces, no es que las emociones sean negativas o positivas, sino que se consideran positivas y negativas a las reacciones que ocasionan. Por ejemplo, cuando sientes miedo, tu cuerpo se prepara para huir, y esto no es malo o negativo, solo está intentando sobrevivir. Por eso resulta complicado controlar las emociones con fuerza de voluntad, porque estas respuestas emocionales son necesarias y automáticas. Sin embargo, en algunas personas no están reguladas adecuadamente y puede ocurrir que se disparen en situaciones donde no existe una amenaza real, provocando ansiedad, o que sea incapaz de desactivarse con el paso del tiempo, como ocurre en la depresión. Así, el problema en sí no son las emociones, sino la manera en cómo nosotros las manejamos. El manejo emocional implica que nosotros tenemos el control de nuestras emociones y no que las emociones nos controlen a nosotros. Además, la forma en la que interpretas tus emociones puede cambiar la manera de cómo las vives. Para controlar las emociones existen múltiples técnicas. Aquí te mencionaré solo algunas, que son eficaces para minimizar o incluso detener las reacciones emocionales intensas. Identificar emociones. Es necesario que identifiques, entiendas y definas tus emociones. Esto te ayudará a poder gestionar la intensidad de estas. Analiza y reconoce tus emociones. Encuentra el motivo de tus emociones.
A largo plazo, la clave no es luchar contra ellas, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurren. Sé honesto contigo mismo sobre el por qué estás triste, enojado o nervioso. Conocer la verdadera razón de tus emociones te ayudará a tratar la causa. Detectar señales. Aquellas señales que te indican que vas camino de no poder dominar tus emociones y que te diriges hacia un estado emocional desagradable o negativo. Distracción. Las distracciones son recomendables. Por ejemplo, escuchar música, salir a oxigenarnos, a tomar aire fresco. Respira profundo. Centra tu atención. Fija tu atención en pensamientos neutrales. Así evitarás que la emoción llegue con demasiada intensidad. Piensa en el futuro más inmediato. Las emociones intensas pueden provocar que te olvides del futuro y de que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en el momento estés enojado y solo puedas vivir el presente, pregúntate, ¿en una semana seguiré sintiendo eso? De esta manera podrás mantener el autocontrol. Medita habitualmente. La meditación previene pensamientos negativos repetitivos, no solo mientras meditas, sino a largo plazo. Además, reduce la ansiedad. Sin embargo, esta técnica deberá ser de manera regular y realizarlo como un hábito. Escribe un diario de tus emociones. Escribir y expresar tus pensamientos y sentimientos más profundos de manera habitual te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Además, te servirá para identificar las emociones y el origen de estas. Recuerda que las emociones no se anulan ni se niegan, tampoco se deben reprimir. Se manejan de manera que podamos utilizarlas a nuestro favor y esto permita desde disfrutar hasta poner límites. Al aprender a controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única, pero entender el origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nosotros. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. Bien, entonces como hemos visto en este video, hay muchos videos donde nos enseñan estas cosas. Claro, uno también puede ir a un psicólogo en ciertas situaciones que nos ayuden a manejar estas emociones, ¿no? Estas situaciones difíciles que uno puede pasar, a manejar el estrés, por ejemplo, ¿no? Entonces, manejo emocional en docentes. Una de las cosas que se recomienda es monitorear tus sentimientos, cómo una persona se está sintiendo, por ejemplo, con la clase, el estrés, las cosas que nos piden en el colegio, con ciertos papás, por ejemplo, ¿no? Este, con otros docentes, cuando hay que trabajar en equipo, cuando hay que hacer actividades, todo eso. Me estoy estresando, porque también el docente tiene una vida, ¿no? El docente también tiene que lidiar con temas familiares. No sé si a ustedes les pasó, es lo que en pandemia se escuchaba, ¿no? Que el docente estaba en clase, pero a la vez tenía a sus hijos en clase y tenía que estar con un ojo dictando su clase, pero a la vez como mamá estaba atenta a lo que pasaba con sus hijos en clase y hablaban de que era una situación muy estresante, que no sé qué cosa, que por aquí, que por allá. Entonces, monitorea tus sentimientos. Si alguien se está dando cuenta que está más, cada uno se conoce y tiene que reconocer los síntomas, que está más renegona, que le cuesta dormir, que está comiendo más o que le está comiendo menos, que están saliendo, por ejemplo, acné o manchas, que pueden ser señales de que el cuerpo está diciendo, oye, estás estresada, oye, emocionalmente las cosas no van bien, que está más sensible, que reniega de cosas que antes no renegaba o que reniega más o con más facilidad, que se conmueve, se apena de cosas que antes no se conmovía o no se entristecía, por ejemplo. Significa que puede haber un cambio químico en el cerebro
que está generando una estabilidad emocional y es motivo para reflexionar o evaluar, a ver qué es lo que puede estar pasando. Es como cuando alguien se estresa, se emociona con más facilidad, reniega de todo, y hay situaciones que pueden ser muy estresantes o desestabilizarnos. Por ejemplo, una enfermedad. Las deudas son muy estresantes. Entonces, acá lo que hay que hacer es monitorear los sentimientos. Si alguien dice, oh no, mañana lunes, otra vez al colegio, y es pesado ir al colegio, o sea, puede ser que el colegio es un factor de estrés, un factor de problema, un factor de dificultad, por ejemplo. Y esas son cosas a prestarle atención de qué es lo que está pasando justamente para que el colegio me haga sentir esta especie de rechazo. Pueden ser los alumnos complicados, los papás, ¿por qué no? Los compañeros de trabajo, a veces hay docentes que son conflictivos, son problemáticos. O sea, uno escucha muchas cosas también. Entonces, monitoreen sus sentimientos. Controla lo que sientes. O sea, uno es humano, siente. No lo reprimas. No es que sabes qué, lo aguanto, lo aguanto, lo aguanto. Porque esto puede ser como un globo que luego se infla, se infla, se infla y llega un momento que explota. Entonces, no lo reprimas, muéstralas de manera adecuada, pero no grites. Se recomienda que no griten porque obviamente se impacta a los estudiantes. Gritar es señal de perder los papeles, ya no me controlo. Si el alumno no hace caso, el secreto está en la firmeza de voz, no en el grito. Ejemplo, cuando el policía para al chofer y le pide los documentos. El policía no pierde papeles, usa un tono de voz grave, usa un lenguaje no verbal de autoridad. No es que grita, pierde papeles y no sé qué cosa. No, no se desespera el policía. El tono de voz es firme. Eso es lo que genera la obediencia y el respeto. Por eso es no grites, porque da señal de que no te controlas. Y a veces hay docentes, como también hay alumnos, papás y directivos. Hay directivos que no controlan emociones. Y apenas ven un error, o sea, pueden gritar al profesor, al estudiante, delante de cualquiera. Y lo ridiculizan y le hacen pasar vergüenza delante de cualquiera. Y eso puede ser muy, muy incómodo. Entonces, si nos emocionamos por algo, controla lo que sientes y muéstralo, la cólera, la incomodidad, muéstralo de manera adecuada. Conoce más a tus estudiantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo son? ¿Cómo es el grupo? ¿Quiénes son los líderes? ¿Qué los motiva? ¿Qué no los motiva, por ejemplo? De repente es un grupo que le gusta mucho exponer y por ahí los chicos se enganchan bien. Les gusta mucho el trabajo en grupo y por ahí la cosa va bien. Entonces, de repente es un grupo donde hay muchos tímidos y de repente, oye, uy, exponer con ellos no es la mejor salida justamente porque hay mucha timidez en ellos. Hay mucho, les cuesta mucho participar. Puede ser un grupo que le cueste participar. Entonces, puede ser un grupo muy competitivo que puede en positivo generar que haya muchos alumnos que sean buenos, porque la misma competencia hace que algunos se activen y quieran ser mejor, pero puede también esto generar qué cosa, el estrés, que debo ganar, debo sacar mejores notas, debo ser primer puesto. O sea, hay colegios, de repente ustedes conocen algunos nombres, que son muy, muy estresantes, que a los chicos los tienen bajo presión. Yo he tenido pacientes de este colegio que tiene muchas sedes en Lima y provincia, y cuando un chico de otro colegio se inserta a este colegio preuniversitario, eh, no le coge el ritmo. Terminan los chicos mal. Y los papás entran al ritmo, ¿no? Que no puedes bajar tu promedio, te van a cambiar de aula en función del rendimiento y los tienen medio presionados. Y los papás entran en esta dinámica y a veces no se dan cuenta que ya la situación puede incluso estar enfermando a los chicos, a los mismos estudiantes. Y terminan algunos mal, porque de verdad el estrés y la presión que tienen es muy, muy fuerte. Y que no significa que sea el mejor estilo. Puede ser que el grupo
sea muy competitivo y eso algunos estudiantes emocionalmente se sienten disminuidos, que no dan la talla. Miren cómo algunos los puede motivar y empiezan a activarse, pero y quieren ganar y no sé qué cosa, y a veces les cuesta manejar la frustración de que no ganaron o perdieron, que también son cosas que hay que conocer. O este grupo es muy competitivo y es muy bueno, o es un grupo muy colaborativo. Uy, cuando tengas actividades en el salón, en el aula, te colaboran mucho, chicos, alguna actividad, hay que arreglar, hay que hacer esto, y los chicos te ayudan mucho, como otros que son, pero más flojos, hay que arrearlos. A eso se refiere con conoce más a tus estudiantes, porque en vez de hacer una estrategia que tú puedes frustrarte como docente, conociéndolos a ellos, tú puedes decir, oye, mejor esta estrategia, no me voy por aquí, sino me voy por allá. A eso se refiere. Hay docentes que les gusta mucho conocer, hay docentes que no, dicen, no, yo los conoceré en el camino. Son estilos. No hay una regla rígida, ¿no? Conoce cuáles son tus líderes, profesoras. Hay líderes que no son llamativos. Hay líderes, no todos evidentemente, que son calladitos, pero por lo bajo mueven, mueven. Por ejemplo, una vez me piden hacer un taller en un colegio porque había ciertas fricciones y como que había un grupito que molestaba a los demás. Y acá destacaba un chico que era el agresivo, el que iba, hablaba, enfrentaba y amenazaba, ¿no? Lo curioso fue que cuando hicimos el taller, él se sienta al costado de un chico. Y a mí me habían dicho, mira, aquí el que agrede, aquí el que amenaza es él, ¿no? Entonces yo cuando hago estos talleres, a mí me gusta que esté por lo menos una docente, porque cuando algo pasa, le digo, mira, te das cuenta qué pasó con él y los va a ubicar. Ah, este es tal, este es tal, este es tal. Y en ese momento, ante cierta situación del taller, yo me fui sobre él. Dije, a ver tú, ¿por qué crees que pasa esto? Por ejemplo, ¿no? Porque él era agresivo. Y quería entender él que sin decirle tú eres el agresivo, evidentemente, ¿no? Tú cómo explicas lo que pasa. Y el chico que estaba al costado le dijo, tú no digas nada. Y el chico que estaba al costado empezó a guiarlo. No digas nada. Haz esto, que por aquí. Y la profesora que estaba atrás se sorprendió. Y nos quedó claro que este chico era el que enfrentaba, pero el otro era el líder. Ya este líder no lo habían ubicado. Y el otro le hacía caso. Conoce a tus estudiantes. Ser proactivo en positivo, hacer cosas, estar dispuesto a hacer actividades, estando preparado para situaciones inesperadas, que a veces hay gente que le cuesta manejar mucho las situaciones inesperadas, pero justamente una habilidad blanda, una habilidad para manejar emociones es estar preparado para situaciones inesperadas, que pueden ser de cualquier tipo, desde un temblor a una alumna que convulsiona, a una pelea, a algo que pasó en el momento y tenemos que adaptarnos rápidamente a ver cómo salimos de la situación sin alterarnos y perder papeles. Sí, hacemos cosas, nos preparamos, planificamos, salimos adelante, hacemos nuestras actividades de manera normal y profesional, pero a veces tenemos que estar listos. Tampoco significa ser un paranoide de primera, neurótico, que en cualquier momento me pasa algo y termino súper ansioso. O sea, la idea no es esta. Pero saber que pueden pasar cosas y tratar de prever a diferentes niveles. De repente uno está súper confiado en sus clases porque hay el PPT, por ejemplo, y de repente ¡pum!, cortaron la luz. Uy, ¿ahora cómo hago mis clases? ¿No? Yo tenía mi PPT, no puedo hacer mis clases, pero uno tiene que ser creativo y conocer su tema. Uno si conoce el tema, el PPT es una ayuda muy didáctica, que facilita mucho, es un recurso muy importante, ya lo tengo claro. Pero también uno tiene que saber, oye, y ser creativo, oye, y en este momento, ¿cómo hago la clase? Y hay profesoras que son muy buenas, muy creativas, hacen preguntas, hacen actividades grupales y salen muy bien de la situación, porque ya están preparadas, ya saben, tienen experiencia.
han aprendido, por ejemplo, y entonces lo hacen. Por ejemplo, esto ustedes, es un gran recurso que ustedes tienen. En la universidad a veces no pasa eso, porque contratan abogados que pueden ser muy buenos, ingenieros, pero esta parte didáctica, pedagógica, no la tienen. Hay algunos que no parecen profesores, parecen charlistas cuando dan su clase. Y puede costar, por ejemplo, la forma de evaluación. Por eso a veces hay que hacer mucho curso de didáctica, mucho curso de pedagogía, de cómo se evalúa, cómo se pregunta, porque eso se reconoce. Es que yo soy médico y me han puesto a enseñar. Sí, me gusta enseñar, pero no todos tienen esta habilidad como docente. Pueden ser muy buenos profesionalmente hablando, pero les cuesta transmitir. Y como les dije, no han llevado cursos de didáctica de cómo es una sesión de clase, cómo se prepara esto, cómo se arma una rúbrica. Se les hace un mundo. Por eso hay universidades que les enseñan y los acompañan a los docentes justamente para cubrir estas carencias y que sepan usar estas herramientas o estos instrumentos necesarios. No todos son docentes de formación. Entonces, en el colegio, obviamente, ustedes sobre esto tienen más ventaja por la formación que tienen que un docente universitario, sea médico, ingeniero, abogado de cualquier carrera. Evidentemente, en educación no. Aprender a lidiar con situaciones embarazosas. Un alumno confrontador, ¿no? Hay alumnos que están buscando el defecto al docente en la explicación, por ejemplo, en la explicación, y nos quieren coger, como dirían los españoles, nos quieren pillar en el error, en la vergüenza, en la contradicción, en la burla, que se equivocaron en una falta ortográfica y ya están atentos a eso. Y hay que saber lidiar y con cada uno tiene su estilo, ¿no? De cómo lidia ante una pregunta incómoda, porque hay chicos que son bien, como diríamos, bien fregaditos, ¿ah? ¿No? Hay chicos que son muy cuestionadores y al final lo que quieren es problematizar, porque no plantean un problema para buscar una solución, sino lo plantean para incomodar y molestar, ¿no? Por ejemplo, a la profesora de religión, especialmente si son chicos de secundaria, ¿no? Profesora, usted nos dice, explicando los mandamientos, que uno no tiene que tener actividad sexual entre el matrimonio. Sí. ¿Usted llegó virgen al matrimonio? Quieren fregar nomás o burlarse. Y tienen que saber manejar, los docentes, tienen que saber manejar estas situaciones. Un error, un lapsus linguis, un error al escribir, una falta ortográfica, ¿no? De repente un error en una suma, en una resta de un docente de matemática. Pero eso ya es la burla. Hay profesores que saben manejarlo, lo toman deportivamente, y hay otros que pueden perder papeles, se ponen rojos, se avergüenza, y hay situaciones y situaciones también, ¿no? Levantar los ánimos de los estudiantes, nuestros ánimos en los momentos difíciles. De repente hay problemas en casa, el estrés, los hijos, la familia, la salud, los papás que son mayores también. Y hay preocupaciones de mi papá, mi mamá son mayores, el médico que por aquí, la salud, no me dan permiso. Lo que es la vida. Entonces, levantarnos el ánimo, conversar con los colegas, contar cosas graciosas, buscar que nos animen, de repente acercarse al docente que nos alegra, que es el chistoso, por ejemplo, y que nos saca una sonrisa o que nos levante el estado de ánimo. Eso es válido. Entonces, también busquemos esto. Se puede aprovechar y usar el celular. ¿No? Ver videos cómicos, videos donde uno pueda relajarse, desestresarse, juegos tipo los solitarios, que son juegos de paciencia. No los juegos de disparar, que son activos, sino los juegos de paciencia, porque eso calma, tranquiliza, por ejemplo. Son juegos lentos. Y de paso uno va pensando, analizando. Y a uno, claro, hay gente que es muy nerviosa, muy hiperactivo, y esos juegos lo estresan más, ¿no? Porque tienen que ser más activos, por ejemplo. Entonces, eso es válido. Ver videos graciosos, como les dije, videos motivacionales, lo que a uno le guste, ¿no? Hay gente que se motiva y se levanta sus ánimos escuchando cosas religiosas, está bien. Otro escucha a coaching, ¿no? Hay gente que da frases bonitas, motivacionales, que da mensajes positivos, buscan su estrategia. Antiguamente, ¿cómo se hacía? ¿No? Las mamás cuando estaban desanimadas, ¿qué hacían? Prendían la radio y ponían el famoso merengue, ponían la música alegre.
Y eso los animaba, les hacía bailar, doctor, me alegro el día, que no sé qué cosa. Antiguamente era así, pues en la época cuando estaba de moda Wilfrido Vargas y no sé qué cosa, y todo el tema del merengue, era la música, y algunos aún lo siguen usando, por ejemplo, ¿no? Entonces, levantar los ánimos en los momentos difíciles. Bien, terminamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, les Todo está agradezco. claro, maestro. Muchas Bueno, gracias. Muy bien. entonces nos estaríamos encontrando el sábado para la siguiente clase, ¿no? El material ya se va a subir al Classroom, los videos, hay una lectura también que se está subiendo al Classroom y este PPT. Bien, buenas noches. Cuídense, nos estamos encontrando la siguiente clase. Gracias.